En este capítulo 1 voy a hablar sobre los inicios de Leica y lo que supuso la aparición de la primera cámara Leica en la historia de la fotografía y el contexto artístico en el que se dio. La era Leica llega con el orden social resquebrajado tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, y en plena eclosión del automóvil, el avión, los rascacielos, y con el constructivismo, el dadaísmo y el futurismo en el arte. La cámara Leica fue inspirada en las ideas de la Bauhaus y, a pesar de las numerosas conexiones entre los protagonistas individuales de la Bauhaus y la compañía, el legado esencial que tienen en común es que cada uno, a su manera, han dado forma al lenguaje visual de toda una época. Hoy en día asociamos la marca Leica a prácticamente un objeto de lujo al alcance de muy pocos por su elevado precio. Es un objeto de deseo y una cámara icónica. Pero tenemos que irnos 106 años atrás, a 1914, para entender que no es solo una marca de cámaras caras. Y es que en 1914 nace la primera cámara de fotos Leica, una cámara moderna, portátil, que supuso un gran avance hasta lo anteriormente establecido. Todo ello gracias a Oscar Barnack. Oscar era ingeniero en la empresa Leitz, hasta entonces era una empresa importante que fabricaba microscopios, y Oscar era un apasionado del cine y de la fotografía. Barnack padecía de asma, cosa que le causaba una gran debilidad física y que le afectaba al desarrollo de su afición, que era la fotografía. El gran tamaño y el elevado peso de las cámaras que se usaban en aquella época, más el cargar con el trípode, suponía un impedimento para él. Entonces Barnack tuvo muy claro que para desarrollar su afición se tenía que reducir el tamaño y el peso de la cámara. Como no existía ninguna en el mercado con estas características, convenció a M. Slides, el dueño de la fábrica donde trabajaba, y decidió desarrollar su propia cámara partiendo desde cero. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX la fotografía era una actividad muy costosa y técnicamente muy complicada. Entonces, con la aparición del primer prototipo inventado por Oscar Barnack y llamado Urleica, se consiguió una cámara con un diseño simple, inspirado en las ideas de la Bauhaus, y portátil, ya que apenas pesaba 400 gramos. Aunque ideada en 1914, no es hasta 1925 que Enslides decide empezar a comercializarla con una pequeña tirada, y este se conoció como el modelo Leica 1. Esta primera Leica revolucionó la concepción que se tenía de la fotografía hasta la fecha. Ahora se podían tomar instantáneas rápidamente y en cualquier situación, permitió capturar de forma espontánea y por primera vez capturar el movimiento, ya que al quitarnos el trípode era posible hacerlo así. Por otro lado, era más accesible que, aun siendo cara, más accesible que las cámaras que había hasta entonces. Los casi 10 años que transcurrieron de 1914 a 1925, desde que se inventó la cámara a su presentación en sociedad, se explican por la Primera Guerra Mundial y la reconstrucción de una Alemania totalmente destruida y devastada. La Leica provocó un auténtico terremoto cuando salió al mercado. Por primera vez el fotógrafo puede tomar 36 disparos seguidos sin cambiar placa alguna. Esto fue gracias a la adaptación de la película de 35 milímetros que se usaba para el cine, cuyo negativo era 50 veces más pequeño que el de la placa fotográfica tradicional. Todo esto ya por el llamado principio de transporte de negativo a través de la perforación. Oscar Barnack partió de la idea de fabricar una cámara pequeña, pero con la misma calidad de imagen que una cámara grande. De hecho, el lema de la primera Leica fue negativos pequeños, imágenes grandes. Tuvo la idea de reducir el formato de los negativos y luego ampliar las fotografías después de haber sido expuestas, con lo cual involucraba una cámara pequeña y una ampliadora. Hasta entonces, el tamaño del negativo determinaba el tamaño final de la imagen. El diseño de la Leica fue inspirada en las ideas de la Bauhaus, y es aquí donde me quiero detener, porque durante la época inicial de la escuela en Weimar apenas se hacía uso del medio fotográfico, ya que resultaba muy caro. Pero cuando sale la cámara Leica al mercado, la Bauhaus estuvo conectada desde el principio a la fotografía. En 1923, el fundador Walter Gropius invitó al artista constructivista Laszlo Moholy-Nagy a dirigir el taller de metal, y este acabó siendo el precursor de la asignatura de fotografía en la escuela. También hay que decir gracias a la influencia de su mujer, Lucía Moholy,
quien se dedicaba a la fotografía y le descubrió este arte al pintor. De hecho, la pareja experimentó al máximo la fotografía y realizaron interesantes fotogramas en la época. Un fotograma es una imagen fotográfica realizada sin ayuda de la cámara. Los objetos se sitúan directamente sobre el papel fotosensible y se colocan entre el papel y una fuente de luz, de manera que proyecten sombras sobre el papel fotosensible que queda expuesto y a continuación se revela como cualquier película fotográfica por medios químicos. Estos fotogramas que hicieron juntos alcanzaron la fama en 1922. Y aunque tanto Laszlo Moholy-Nagy como su esposa Lucia Moholy experimentaron juntos, todas las publicaciones siempre fueron a nombre de Laszlo. Los escritos teóricos giraron en gran medida en torno a sus experiencias con la Leica, y en su libro Painting Photography Film de 1925 ya sugirió que el propósito de la fotografía no debería limitarse a una reproducción pura de la realidad. Así, de esta forma fueron allanando el camino para que la fotografía se convirtiera en una forma de expresión creativa. Sin embargo, se debería revisar la autoría y establecerla compartida, junto con su mujer Lucia Moholy o Lucia Schulz, por su apellido de soltera, ya que aparte de la importancia e influencia que ejerció sobre su marido, ella era también editora y él apenas hablaba alemán, era de origen húngaro, con lo que seguramente ayudó bastante con esas publicaciones, esa edición y publicación de sus libros. Otros protagonistas de la Bauhaus, cuyas conexiones con Leica son dignas de mencionar, incluyen a Joseph Albers, que fue también profesor de la Bauhaus y utilizaba una Leica para sus fotocollages, aunque principalmente es recordado como un pintor abstracto. Otro artista de la Bauhaus que utilizó la Leica fue el fotógrafo de vanguardia Umbo, uno de los fotógrafos alemanes más importantes del movimiento de la Bauhaus, que desarrolló prácticamente todo su trabajo con una Leica. Otro punto interesante de la historia de la Leica, y que enlaza directamente con la Leica 3, es el protagonismo que tuvo esta cámara en la Segunda Guerra Mundial. Durante las primeras décadas del siglo XX, una parte importante de los empleados de Leica eran judíos, y cuando los nazis se hicieron en el poder en Alemania, el dueño de Leica, Ernst Leitz y su hija Elsie, se dedicaron de forma sistemática, aunque discreta, a sacar ciudadanos judíos del país. Decidió enviar a tantos empleados como colegas judíos que tuviera, como pudiese, a trabajar en las oficinas en Reino Unido, en Francia, en China y sobre todo a las oficinas que tenía en Nueva York. Todo esto con el objetivo de ayudarles a escapar de la Alemania nazi. Pero el gobierno nazi necesitaba al empresario, y aunque sabían de sus tretas para sacar judíos del país, era tan imprescindible para el gobierno la marca que decidió hacer la vista gorda con la empresa, y quién sabe si gracias a ello podemos seguir disfrutando hoy en día de estas cámaras.